Muy buenos días, ¿me escuchan todos bien? ¿Sí? Para que el audio quede bien registrado. Es una alegría especial estar nuevamente aquí, nuevamente con ustedes. He vivido en estas horas reencuentros muy bonitos, muy afectuosos, de ocasión anterior que me tocó compartir en este mismo espacio, otra temática y siempre con la misma intención, que lo que podamos compartir sea algo nutriente para nosotros, ¿sí? Que no sea solamente para satisfacer esa dimensión maravillosa del conocer y acumular datos, sino que eso haga una resonancia en nuestro mundo afectivo y además se concrete en pequeñas transformaciones que se manifiesten a su vez en acciones, en nuestra manera de vivir y de conducirnos en este mundo. En esta mañana, queridos amigos y amigas, aceptando la invitación que me hizo Dave, me puse a meditar desde hace varios meses, porque todos estos pequeños guisados se preparan a fuego lento, ¿sí? A fuego lento. Y siempre es algo que trato que sea nuevo, fresco, con otra mirada. Entonces, Dave me propuso y me dice, ¿qué tal si pudieras compartirnos algo a partir de tu experiencia que plasmaste en este libro que se llama El despertar de la creatividad o las manzanas cayendo sobre mi cabeza, que quizá algunos de ustedes conocen? Un pequeñísimo libro del cual curiosamente voy a hablar muy poco, porque ya está escrito, ustedes lo pueden leer. Quizá voy a compartir con ustedes lo que no está en este libro, pero que es como su raíz más profunda de este libro, ¿sí? Y que quizá la vuelva a plasmar en un nuevo libro. Pero bien, todo árbol siempre es una maravilla en la naturaleza, de la cual percibimos únicamente pues lo que está al alcance de nuestra mirada, el tronco, las ramas, las flores, sus frutos, pero lo que le da sustento y sentido al árbol, que son las raíces, siempre están bajo tierra. Todo libro también tiene raíces y son cosas que uno ha vivido y que no están en el libro, pero si no estuvieran en la conciencia de uno y en la experiencia de uno, el libro nunca podría haber sido escrito. Y normalmente de esas raíces casi muy pocos escribimos sobre cómo fue que se gestó el libro. Todos leen el libro, pero no cómo se gestó. Cuando uno lee una novela, luego el autor te mete en la novela, pero no dice si la novela la escribió en un café, en el baño de su casa, en una terraza, tomando notas en un autobús, en la parada del autobús, etcétera, etcétera, ¿sí? Y creo que un poco el chisme es ese, ¿no? Es lo que nos gusta también saber, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo fue? ¿Y qué pasó? Sí, bien. Igual en las historias humanas es lo mismo, ¿no? Nosotros vemos las parejas caminando por la calle y cuando nos conocemos a partir del encuentro, pero siempre que hay un poco de confianza viene la clásica pregunta, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Sí? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Bueno, eso sucede con los libros. Bien, pues este libro además tiene otra característica que a mí me gusta destacar y que la quiero mucho, porque es un libro que de alguna manera en su preparación artesanal es un librito, yo diría, un poco diferente, en el sentido de que es un trabajo en colaboración. Lo escrito es de mi experiencia y todas las ilustraciones desde la portada y las ilustraciones interiores son hechura de un hermano mío que es artista profesional, ¿sí? Y que es como mi alma gemela, es un poquito menor que yo, vive en Alemania desde hace, igual que yo en México, hace 40 años vive en Alemania. Y entonces a través de esta maravilla que es internet, el correo electrónico, la transmisión de datos y todo, armamos entre los dos el libro y él me enviaba los esbozos de los dibujos y además nos entendemos también, él y yo,
que yo sé, casi estoy previsualizando con meses de anticipación lo que va a dibujar y cómo le va a salir. Pero él a su vez me lee las líneas antes de que lleguen, porque sabe cómo pienso, cómo siento, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo en ese sentido muy amoroso, de hermanos, muy fraterno, ¿verdad? Mi hermano Ramiro, ahí lo conocerán a través de lo que él plasma aquí. Bueno, pues como ven ustedes, lo que yo no veo en este momento, que es lo que está proyectado aquí en la pared, ¿verdad? Yo no tengo ojos en la espalda, característica humana, por cierto, ¿eh? No tenemos ojos en la espalda. Y eso es muy interesante. El diseño de fábrica de nuestra vida es que nada más se nos dio ojos para mirar hacia adelante. Qué simbólico eso, ¿sí? Y cuando manejamos el carro, como ayer mencionaba nuestro querido amigo Claudio, es siempre para adelante. Pero es muy importante que aunque no tengamos ojos en la espalda, alguien de vez en cuando, por petición nuestra sería mejor, que nosotros pidamos de vez en cuando que alguien nos diga cómo es nuestra espalda. Y esa es la función amorosa de los padres. Los padres normalmente ven lo que nosotros no vemos de nosotros mismos. Nuestros amigos, cuando de veras nos quieren, nos pueden dar retroalimentación, nos pueden dar su opinión, su consejo, hasta un jalón de orejas, ¿por qué no? Cuando es hecho con amor. ¿Por qué? Porque ven lo que nosotros no vemos. No tenemos ojos en la espalda, ¿sí? Y esto creo que es interesante recordarlo. Bueno, pues yo no tengo ojos en la espalda y entonces ustedes están viendo lo que yo no veo, pero en el título creo que dice creatividad para. Y por ahí vamos a comenzar. Que la creatividad no es simplemente una creatividad, la creatividad es para algo. La creatividad es una herramienta. Y todo ser humano llega a este mundo con una cajita de herramientas, pero llega vacía. Y nosotros, entusiastamente, afanosamente, a veces dolorosamente, según, nos vamos haciendo de herramientas para poder vivir y las vamos echando en esa cajita de herramientas. Y tenemos herramientas de diverso tipo. Por ejemplo, herramientas para comunicarnos. Aprendemos a escribir, aprendemos a leer. Luego herramientas más sutiles, más sofisticadas, aprendemos a pensar. Y lo que es más todavía, eso pensado, aprendemos a pasarlo por el filtro de la prudencia y la discreción. ¿Para qué? Para que haya una buena conexión entre lengua y cerebro y que no salgan cosas simplemente sin pensarlas, que puedan lastimar o que puedan no contribuir al bienestar de otros. Como ven, estar vivo es hacernos de una serie de instrumentos. Nos hacemos de otros instrumentos ya prácticos en la vida, ¿no? Que son los que uno elige en ese campo de predilección al cual se dedica y le dedica su vida. Y unos tienen muchas herramientitas, como por ejemplo acá nuestro querido Daniel, sus herramientas para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo en este momento. Entonces él se encarga del audio, del video y de esas cosas. Y como ustedes ven, todos tienen un gafetito, ¿verdad? Y si voltean ese gafetito, eso es obra de una diseñadora, que además lo hizo muy bien, muy bonito. Y cada quien tiene sus herramientas. Unos tenemos tal vez las herramientas de la comunicación, el don de la palabra, para poder explicar lo complicado de una manera sencilla, porque lo complicado no tiene que explicarse complicado, sino lo dejamos ahí. Lo complicado está hecho para que se pueda transmitir de manera clara, sencilla, precisa, como el agua, ¿verdad? Como el agua. Entonces, esta es nuestra tarea, hacernos pacientemente de herramientas, y cuanto más herramientas tengamos, no por la cantidad, sino cuanto más precisas herramientas tengamos, es mejor para nosotros. Bien, pues hasta aquí con esta pequeñísima introducción, que la creatividad siempre es para algo, es un instrumento, no es un fin. Nadie es creativo por ser creativo, uno es creativo para algo. Mi madre era creativa para poder dar de comer a 11 bocas todos los días, incluida ella. Y que yo me preguntaba cómo le hacía, porque no faltaba un arrimadijo, alguien que llegara de pronto, el amiguito, el tío, la prima que pasaba por ahí, y éramos la docena. Y mi mamá
siempre tenía la imaginación despierta para ver cómo le iba a hacer. Y escuchar a 6 hijos y darle su tiempo a cada uno y a cada quien la respuesta que de alguna manera le podía ayudar. Mucha creatividad, ¿verdad? Bien. Entonces, si partimos de este hecho que la creatividad es algo vivo, es algo que aprendemos, es algo que compartimos y es algo que transmitimos. La creatividad es como un río, no es algo estanco, es algo vivo, nace, fluye, tiene una dirección, un norte. Y como todo río siempre va a llegar al mar. ¿Cuál es ese mar de la creatividad? El que tengamos una vida plena. Y tener una vida plena es simplemente tener una vida, como decimos allá en el desierto de Chihuahua, tener norte. Saber a dónde quiero ir, qué quiero hacer con esta vida que se me ha dado. ¿Sí? Y la herramienta para ese norte que yo persigo, entre otras, es la creatividad. ¿Sí? La creatividad. Bueno, vamos a dar otro pasito. Y es que esta creatividad, como dice atrás, es para que nosotros podamos pues encontrar el sentido pleno, el sentido humano de nuestra existencia. Ese es su objetivo. ¿Sí? Yo cuando era niño siempre me interesó el tema de la creatividad y en secundaria me apasionaba y hasta el día de hoy. Quizá porque Guillermito es curioso, ¿verdad? Y es curioso no porque los demás no lo sean, sino porque todo ser humano es curioso. Lo importante es que cuando te haces consciente de eso, disfrutas el ser curioso y todo te llama la atención y de todo te asombras. ¿Sí? Nada es tan obvio como para pasarlo por encima. Bien, entonces, yo en el inicio de mi vida pensaba que la creatividad era algo como muy de cliché, como muy fijo. Yo veía que la gente hablaba de la creatividad. Yo me imaginaba señoras bordando, haciendo canastas, haciendo punto cruz, figuritas de migajón, recortando papelitos y pensaba que eso era creatividad. Yo decía, sí, pero como que no me acaba de llenar el concepto de que eso sea creatividad y nada más eso. Claro, y precisamente por curioso y por metiche, dije, voy a indagar. Quiero explorar como si fuera un bosque desconocido, una playa que nunca he estado, un desierto por el cual nunca he caminado. Quiero ver qué es eso de la creatividad. Entonces, cuando ya me hice profesional y llegué aquí a la Ciudad de México hace 40 años y tenía cantidad de grupos en la universidad, comencé a darme cuenta cómo todos los seres humanos, todos los muchachos, tenían ese capital, esa riqueza de creatividad interna. Pero muchos no la tenían consciente. Y como me inicié como terapeuta, comencé a darme cuenta que los problemas humanos de los que tratamos en la consulta fundamentalmente son acertijos, son laberintos que se resuelven poniendo nuestro ingenio, nuestra creatividad. Y no es tanto la tarea del terapeuta el resolverle el problema a nadie, sino acompañarlo para que lo haga con sus propios recursos, con su propia imaginación, a su tiempo y a su paso. ¿Sí? A su tiempo y a su paso. Y no violentar eso, porque mientras haya esas condiciones, que son condiciones favorables, la gente sale adelante. Bien, bueno, cuando yo me introduzco en este mundo de indagar qué es esto de la creatividad, comencé a hacer algunos pequeños descubrimientos muy interesantes. Y es que la creatividad, ¿sí?, esta capacidad interna que todos tenemos por diseño de fábrica, así nos hicieron, así como nos dieron 2 ojitos adelante, 2 brazos, 2 piernas, un riñón, 2 riñones, un hígado, qué sé yo. Bueno, pues también fuimos equipados con creatividad, ¿sí? Y esto, para indagar, comencé a hacerme consciente de otro elemento, y es esto, que en este mundo habitamos seres vivos y no vivos, ¿sí? Y los seres vivos van desde niveles muy elementales, de mucha sencillez, hasta altísima complejidad, como es tener un cerebrito acá adentro, ¿sí?
Y en este mundo de estos seres vivos, ¿qué tenemos? Seres como pueden ser unicelulares, seres que no los vemos pero que existen y tan nos afectan que hasta nos pueden mandar al otro barrio, como el virus y la bacteria. ¿Y qué pasó con fulanito? Pues se lo cargó un virus. ¿Y qué pasó con sutanito? Pues se lo comió una bacteria. Y este edificio tan hermoso que somos, pues lo puede tumbar un microorganismo que lo ven en el microscopio y de una potencia letal tan grande que en cuestión de horas nos despacha. Y son seres vivos. Son seres vivos. Hay otros seres vivos más grandecitos, ya visibles, que son de agua, otros son de agua y tierra, son anfibios, los reptiles, los de aire, los de 4 patitas y los de 2 patitas. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre todos esos seres vivos y los de 2 patitas, que somos nosotros? Bueno, primero que nosotros somos erguidos, es decir, nuestra manera simbólica, predilecta de estar en el mundo es erguidos, es decir, de pie. Somos seres bípedos de pie. ¿Y por qué? Porque dentro del proceso evolutivo, nuestros ancestros caminaban de 4 manitas, de 4 patitas, y fuimos haciéndonos seres erguidos. ¿Y esto por qué y para qué? Porque el estar de pie permite una nueva postura ante el mundo. ¿Y cuál es la postura ante el mundo? Si yo soy como mi perrito Argus, él ve aquí, allá y un poquito más allá, porque es de 4 manitas. En cambio, Guillermito, que está de pie, está preparado y diseñado para ver el gran horizonte. Y eso, viviendo en un desierto, se comprueba perfectamente. Vemos el gran horizonte. Por eso somos seres de pie, seres erguidos. Y solamente cuando estamos de pie y estamos erguidos, podemos discriminar el horizonte y decir, ¿para dónde me arranco? ¿Y cuál es mi norte? Bueno. Otras cosas interesantes entre todos los demás seres vivos y nosotros, seres de pie y erguidos, es que estos seres son maravillosos. Y hay un mes del año en el que a mí me gusta así, literalmente, tumbarme en la hierba, en el pasto escaso que hay, por cierto, allá. Y es el mes de octubre. Y cada año he tenido la fortuna, desde que lo descubrí, que eso es un espectáculo maravilloso. Metiendo, está el perrito ahí, está mi esposa, y a eso de las 3 de la tarde, de pronto comienzas a escuchar un ruido más o menos grave y constante, que parecieran como los motores de un avión, pero no es eso, es el aleteo de miles y miles de gansos y de patos que hacen un viaje gigantescamente largo desde Canadá, pasan por el estado de Chihuahua y llegan hasta unas lagunas que están en el centro del estado que se llama la Laguna de Babícora. Y ahí termina su migración para pasar el menor frío del cual ellos vienen huyendo. Y ahí se están, ahí se reproducen, ponen sus huevos, todo, nacen los polluelos. Y cuando llega el buen clima, hacen el mismo viaje de regreso hasta Canadá. Y saben, ese viaje, estos seres, lo han hecho desde hace millones de años, por la misma ruta, en la misma formación, con el mismo ritmo, y sin darse de codazos. No es como entrar al metro. Llevan su formación en B, y tienen una disposición perfecta de quién va a la izquierda, quién va a la derecha, quién va en la retaguardia, quién va en la vanguardia. Ellos lo saben, ellos ya lo tienen todo, como decimos en nuestro lenguaje actual, programado. Esta es una palabra muy interesante para entender a los seres vivos no humanos. Son seres como esos patos, como esos gansos, son seres perfectos,
porque son guiados por un programa. Y ese programa es uno, es el mismo. No hay actualizaciones tipo el Microsoft, que cada rato te joroban, con perdón. Ahora actualice su programa. Y a esperar que se actualice el programa. No, el programa de ellos está. Tendrán pequeñas variaciones genéticas mínimas, pero siguen siendo aves, siguen siendo voladoras, siguen siendo migrantes, siguen siendo ordenados, armónicos y hacen su viaje. Y a ellos no se les ocurre decir, en lugar de ir a la laguna de Babícora, ¿qué tal si nos vamos a Mazatlán a echarnos una piña colada? No, 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 no se les ocurre. Y ahí en los árboles de casa hay panales de avispas, panales de abejas, que también hacen así de pronto su aparición, y me ha tocado estar debajo de una mancha, una nube de abejas, y tirarme al suelo y taparme con la camiseta, porque digo, donde se den cuenta que yo soy un obstáculo para ellas, me convierten en miel, ¿sí? Y las abejas hacen exactamente lo mismo. Sus casas hexagonales desde hace millones de años, y las hormigas, y las ballenas, y podríamos decir, todo ser vivo, no humano, tiene su programa perfecto. Tiene su programa perfecto. En cambio, la vida humana, la vida nuestra, esta sí, que es una tarea que desde que aparecemos en este mundo, todo lo tenemos que aprender. Y vamos a experimentar lo que es estar gobernados no solamente por las leyes de la física, que todo objeto que sube vuelve a caer, eso ya lo sabemos, sino gobernados por leyes como por ejemplo, que todo lo que aprendamos en este mundo estará sujeto a un principio, acierto y error, acierto y error. Desde aprender a caminar nos tenemos que caer. ¿Quién no se ha rasmillado los codos y las rodillas y se ha hecho un chichón y se ha abierto la cabeza? Mínimamente, todos. ¿Quién no se ha cortado con un cuchillito al pelar un pepino? ¿Quién no se ha clavado una aguja? ¿Quién no se ha hincado con una tuna? ¿No? Acierto y error hasta que aprendamos, chiquito. ¿Y qué fue aprender a escribir? Acierto y error, planas y planas y planas, hasta que aprendimos a hacer las letras como las hacemos para entendernos. Acierto y error. Todo en la vida es aprendizaje, pero es acierto y error aprender a amar, aprender a quererte como eres tú, no como soy yo. Y me voy a equivocar y voy a acertar. Y aprender a comunicarme. Y a decir sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no y no, no sé, sí, sí, no, 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 no. ¿Sí o no? Bueno, lo aprendes, ¿verdad? Es aprendizaje, aprendizaje y aprendizaje. Y dicen los que saben de estas cosas que nos pasamos la vida en 3 momentos. Aprendes. Si no funciona, desaprendes y reaprendes. Entonces, más vale como los pasecitos de baile, ¿no? Uno para adelante, uno para atrás, otro para adelante. Y ya, aprendiste el baile. Aprendes, desaprendes, reaprendes. Elementos importantísimos en la tarea de la creatividad. Bueno, vamos a seguir con esta historia. Y luego, dentro de mis indagaciones, me di cuenta de que Guillermito, siguiendo con su curiosidad, había descubierto a través de las aportaciones de queridísimos maestros que tuve, desde niño, comenzando por mi queridísimo abuelo, ¿verdad? Que tuve la fortuna de haber sido cocriado por mi abuelo. Cocriado, porque realmente mi padre me crió, mi mamá me crió, pero teníamos la dicha de tener a mi abuelo en casa. Un hombre que me dedicó lo mejor de su vida y me permitió tener una experiencia pues poco común, porque dicen, yo no puedo hablar de lo que no he vivido, dicen que los niños van a guarderías, yo no sé qué es eso. Dicen que los niños van al prekinder del prekinder del prekinder, yo no sé qué es eso. Mi abuelito me enseñó a leer.
Él había sido profesor de joven, después se dedicó a otras cosas. Me enseñó a leer, me enseñó a escribir, me enseñó hermosa caligrafía, me enseñó las tablas, ¿sí? Y así llegó el tiempo en que me dijo, ahora sí ya te puedes ir a la escuela. Me pusieron un pequeño examen y me pusieron directamente a primero de primaria. Todo lo anterior yo no sé, yo lo hice en mi casa, ¿verdad? Con un maestro hermosísimo de tiempo completo que me consentía. Pero no solamente eso, sino que además me dio, como decíamos, o como decían los antiguos, ¿verdad?, rudimentos, es decir, bases muy elementales, en forma de juego. Y él tenía en su escritorio, tenía un mapamundi, ¿sí?, un globo terráqueo, Y entonces, para que yo aprendiera lo que era este mundo, ¿sí?, él hacía juegos y me decía, ¿sabes lo que es un día? No es solamente el día y la noche, es que la Tierra viaja y nosotros estamos montados en la Tierra. Y él se movía por la habitación con el globo terráqueo y me dice, una vuelta de la Tierra en un día es eso, un día. Y 365 vueltas es una vuelta que la Tierra y todos en ella le damos al Sol. Y después tenía otros juegos, como por ejemplo, ponía el globo terráqueo y lo hacía girar y me decía, sin ver, pon tu dedo donde se detenga el globo terráqueo. Y yo ponía mi dedo. ¿Y saben qué pasó un día? Después de varias veces que hice el mismo ejercicio, mi dedo detuvo el globo terráqueo. Qué poderoso, ¿verdad? ¿Quién puede parar el mundo? Yo lo detuve al mundo en su giro. Yo fui tan poderoso que pude decir al mundo, detente. Y el mundo se detuvo. ¿Y saben dónde se detuvo mi dedito? En Cuernavaca, decía ahí. Cuernavaca, un nombre mítico para mí. Los cuernos de la vaca, decía yo, de niño, habrá muchas vacas, muchos cuernos, estarán sueltas. Calmado, calmado, me decía mi abuelito. Vamos a ver por qué se llama Cuernavaca. Entonces me enviaba a la enciclopedia, a ver, busca Cuernavaca, y me enseñó a buscar en un diccionario, en una enciclopedia, cómo era la vocal, la consonante, la sílaba, para encontrar rápidamente el concepto. Como dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Y así fue. Fue mi primer contacto con México de niño, fue que yo conocí la palabra, el nombre de Cuernavaca. Experiencia promisoria y profética que un día se cumplió. Y hace 40 años llegué a este país. Claro, de las primeras cosas que hice fue ir a ver a Cuernavaca. Bueno, en medio de todas estas cosas y de esos descubrimientos desde pequeño, me acuerdo que un gran descubrimiento que yo hice fue este, y con la ayuda de mi abuelo, que un día él me dice, vamos ahora a ver cuáles han sido los grandes inventos de la humanidad. Y entre los grandes inventos, curiosamente, cuando se hacen lista de algo, siempre son listas selectivas y que a veces hablan mucho de las preferencias del que hace la lista, ¿no? Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, vamos a hacer una lista con los 10 platillos mexicanos más deliciosos que hay. Coincidiríamos en algunos, pero les aseguro que por ahí no falta la que es yucateca, la que es de Oaxaca, el que es del norte, y meterían su platillo regional. No me lo dejes afuera, compadre, ¿verdad? Toda lista siempre es incluyente y excluyente, y no es absoluta ni es exhaustiva. Son las características de las listas. Para hacer una lista hace falta tener creatividad e información. Bueno, entonces, dentro de esas listas, la que yo trabajé con mi abuelito, pues eran listas muy de la época de entonces, ¿no? Y muy conectadas con la preferencia, el que hizo la lista, para acabar pronto. Hablaba mucho de inventos, que si la máquina de vapor, que si el barco, que si el avión, que si el telégrafo. Bueno, pues eran las listas de las cosas que en ese momento se apreciaban. Pero ya hablando y pensando un poquito más sistemáticamente y más en el fondo y más en serio, yo personalmente hoy, en este momento de mi vida, tengo una idea de que los principales inventos del ser humano han sido los inventos, sobre todo los más elementales y sencillos. Y a partir de esos ha venido todo lo demás.
Por ejemplo, el tren que primero era con carbón y luego era de vapor y luego era con petróleo y ahora son eléctricos, bueno, han sido variaciones. Pero lo que está debajo de un tren es que el tren se pueda mover y para que se mueva tiene que haber la rueda. ¿Y quién inventó la rueda? Bueno, ese sí es un invento fundamental, porque la rueda se inventó una sola vez y es redonda. Si va a ser de madera, de metal, de aluminio, de lo que ustedes quieran, eso ya es tema de segunda importancia. Pero el principio de que algo se pueda mover y que sobre ese algo que se mueve yo pueda transportar algo, eso es lo genial. Y ese es el principio básico. Los demás son variaciones sobre el mismo tema, como las que hizo Paganini con su violín, ¿verdad? Variaciones sobre un tema. Ustedes me entienden. Bueno, además hay otra cosa, y esto es muy importante. Los inventos, siempre que los ha generado el ser humano, son como extensiones de nuestro ser, porque esos inventos normalmente hacen lo que nosotros no podemos. Ejemplito, ¿quién inventaría el primer martillo? Miren, el primer martillo no era Mark Stanley, el primer martillo probablemente fue una piedra, y con esa piedra machacaron una nuez, abrieron la nuez y se la comieron. Pero el principio ya estaba, algo fuerte, más fuerte que mi propia mano, que pueda partir un objeto que yo necesito que se parta para poder comer, una semilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Los instrumentos tienen esa capacidad de ser extensiones de nosotros que potencializan lo que yo solo no puedo. Y en el caso de una tijera, perfecto. En el caso de una pinza, igual. En el caso de un serrucho, igual. A ver, serrucha con los dedos, pues no, ¿verdad? Entonces las herramientas son extensiones de nuestro ser, como el automóvil que ustedes tomaron, o el autobús, o el metro, o el camión para venir acá, son una extensión de sus piernas. Viniendo a pie, llegarían mañana, ya no escuchaban a Guillermito. Entonces, ¿qué hacen? Uso un vehículo que me lleva y que además tiene ruedas. ¿Sí? Bueno, entonces, dentro de todos esos objetos, yo quiero compartir con ustedes un objeto creado por el ser humano que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Y este objeto lo he conocido yo desde niño y ustedes también. Ahí no está el chiste de lo que voy a compartirles, sino que este objeto fue mi objeto de meditación largamente desde que yo llegué al estado de Chihuahua. El estado de Chihuahua parte del desierto de Chihuahua, parte de ese otro México. Un México es así, el otro México es así. Un México es verde, el otro México es árido y desértico. Y de Zacatecas para el norte, prepárense. Bueno, yo vivo en ese otro México, pero no es otro, es simplemente el otro lado de México. Verde, árido. Bueno. Y entonces dentro de ese México árido hay una cultura que a mí me fascina. Y es la cultura del desierto conocida como cultura de Paquimé. Paquimé. ¿Habrán escuchado ustedes Paquimé alguna vez? Ay, Dios mío. Bueno, quizá es el momento para que lo comiencen a conocer a Paquimé. Paquimé es una cultura en el desierto, son todas construcciones de adobe, con formas muy hermosas que simulan las formas de las dunas, de las arenas del desierto. Toda la construcción al ser de adobe es color tierra, arena, todos los tonos de beige que ustedes imaginen. Y además construcciones con formas muy suaves, onduladas, no son de tantas aristas, de tantos cortes. Sí tienen algunas ventanas así en forma de trapecio y todo, pero verdaderamente la cultura paquimé es una cultura que sigue las formas de la arena y las formas de la tierra, que son formas fluidas, ¿sí? De hecho, se dice que el desierto es un gran mar de arena en el cual navegamos. Y la gente en Chihuahua, los rancheros, cuando uno llega y los saluda, como yo a mi querido amigo Esteban, que me ayuda y me asiste en muchas cosas allá, le digo, ¿qué hubo, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, Doc, aquí navegando, me dice. Y yo digo, ¿y dónde está el barco, la lancha?
y voltea y él me dice, este es nuestro mar, un mar de arena. Y en ese mar hay olas de arena, hay nubes de arena, hay tormentas de arena. Te puedes perder en la arena. Y los primeros exploradores en el desierto entraban dentro de una nube de arena y los animales comenzaban a dar vueltas en círculo y se perdían. Y hay un lugar entre Chihuahua y el estado de Nuevo México que se llama Playa Ánimas, en recuerdo de las ánimas benditas, y eran los exploradores que iban por ahí, les tocaba la tormenta de arena y literalmente perdían el rumbo y se morían. Se llama Playa Ánimas, playa de arena, mar de arena. Bien, Paquimé, esta cultura, lo interesante es esto, que desde el nombre Paquimé quiere decir, métanse esta tarde al Google, le buscan ahí fotos y van a ver qué hermoso, pero también vamos a verlas a continuación. Paquimé quiere decir lugar de ollas, donde se hacen ollas, porque esta gente del desierto, ¿sí?, tenía en alto aprecio hacer ollas. La poca agua que caía del cielo, ¿en dónde la iban a guardar? En ollas. No tenían presas, no tenían ríos caudalosos como aquí en el sur. ¿Dónde guardaban sus granos para que no se lo comieran los animales? En ollas. Sus objetos personales más preciados, en ollas. ¿Ollas de qué? ¿Lo ven? Claro, esta no es de Paquimé, esta me la prestaron porque estaba en la habitación donde amablemente me hospedan, pero todo México es un país de ollas. Y saben qué, queridos amigos, a partir de vivir en el desierto de Chihuahua y cerca de Paquimé, descubrí, y esto no está en el libro de la creatividad, que uno de los inventos más maravillosos que ha hecho el ser humano es esto, el concepto y la realidad de las ollas. ¿Y de dónde nació este invento? Vean, los primeros hombres muy probablemente tenían sed. ¿Y qué hacían? Imitaban a otros animalitos de 4 manitas, de 4 patas, y se ponían en un charco y tomaban el agua de ahí con la boca, o se iban a un río en la orilla y tomaban con la boca. Pero después se dieron cuenta que usando sus 2 manos, sus manos se podían convertir en un cuenco y metían las manos en el agua y se llevaban el agua a la boca. Y la primera olla fue de carne y hueso, fueron sus propias manos. ¿Qué tal? E entonces, a imitación de sus propias manos, que si tú las abres se te escurre el agua, que si tú aprietas se te escurre el agua, ellos probablemente pensaron, ¿y cómo podemos tener el agua de una manera un poquito más estable y permanente? Y probablemente las primeras ollas no fueron como esta. ¿Qué fueron? Tal vez eran semillas. Sacaban y la cascarita les servía de cuenco para tomar. Luego, probablemente, tomaban un pedazo de tronco y lo raspaban y le hacían una hendidura. Y en esa hendidura se convertía en un pequeño cuenco. Pero, la imaginación y la creatividad de los seres humanos no se detiene, como no se detiene el agua. Y si se detiene, se pudre. Las aguas vivas siempre son fluidas. Lagos, arroyos, ríos medianos y pequeños, grandes ríos, el mar incesante, siempre son aguas vivas, siempre aguas en movimiento. ¿Y nosotros de qué estamos hechos, queridos amigos? 75% es agua nuestro ser. Y todo nuestro ser es un ser de fluidos. Nos fluye la respiración, nos fluye la sangre, nos fluye el cafecito que nos tomamos hace rato y el que nos tomaremos dentro de unos minutos. Todo fluye. Las lágrimas también fluyen y es agua. Y muchas veces decimos que hasta las palabras nos fluyen de la boca. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Un día la gente de Paquimé, como en cualquier otra parte del mundo, hacen un gran descubrimiento y se han encontrado restos arqueológicos de que las primeras ollas probablemente se hicieron
6.000 años antes de Jesús, en una parte del mundo también árida y desértica como mi querido desierto de Chihuahua, no más que es un mundo que está al otro lado, y lo que conocemos como las orillas del Tigris y del Éufrates, el actual lastimado Irak. Ahí aparecen los primeros restos arqueológicos de ollas hechas de barro. Pero vamos a detenernos, no crean que la cosa está así tan easy way. ¿Esto qué es? Nosotros le llamamos de muchas formas. Le podemos llamar olla, le podemos llamar vasija, le podemos llamar cuenco, le podemos llamar con otros nombres remotos. En otros sitios le pueden decir una damajuana, un aljibe, le pueden llamar, muchísimas gracias, Dave. Caramba, qué lindura. Y me has traído un recipiente lleno de té, porque al que toca y al que canta se le seca la garganta. Y como dijo doña Facunda, no hay primera sin segunda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Estos seres necesitaban guardar. Y en Paquimé lo que descubrí fue esto, que este recipiente no importa qué nombre reciba. De hecho, nosotros a todo lo que puede contener algo le vamos a dar n número de nombres. Jarrito, jarro, jarrón, cuenco, vasija, damajuana, frasco, pomo. Pero todos coinciden en algo. Están hechos para contener, para que les depositemos algo. Y ahora afinemos nuestra mirada, queridos amigos, afinemos la mirada de águila que tenemos todos. Somos del mundo de la cultura del águila, ¿no? Devorando a la serpiente sobre el nopal. Bueno, pues, ojo de águila, detengámonos en este objeto, queridos amigos. Vamos a hacer la meditación, la micromeditación sobre este objeto. Le digo objeto porque está puesto acá. Objeto quiere decir eso, objeto, objectum, lo que está aquí, objeto. El nombre es lo de menos, pero vamos a ponernos de acuerdo para entendernos en esta ocasión y decir, es una ollita, una olla, ¿sí? Bueno, si esta olla fuera hecha en Paquimé, en Oaxaca, en Michoacán, es lo de menos en este caso. Algo tiene en común, que es un recipiente. Algo tiene en común, que está hecho con manos humanas. Algo tiene en común, que está hecho con un material, con una materia prima. Prima, es decir, la materia primera, la materia básica, original. Pero afinemos más la mirada, queridos amigos. ¿Qué es esto que tengo aquí en mis piernas? Esto es polvo, arena, tierra, salida del mismo planeta. Puede ser mi hermana, puede ser mi prima, puede ser mi madre. ¿Por qué? Porque está hecha de lo mismo que estoy hecho yo. ¿De qué estoy hecho yo? Carbono. ¿Qué es el carbono? Finalmente es esto. Son cambios químicos sutiles, grandes, profundos. Pero esto es tierra. Esto fue tierra, fue polvo. Una mente maravillosa y hermosa y anónima, yo no sé, decidió ese polvo tomarlo en las manos, echarle un poquito de agua. Y esto además, por la forma, si ustedes lo revisan y luego lo pueden curiosear en el intermedio cuando terminemos, curiosamente tiene la peculiaridad que no fue hecho con alta tecnología. ¿Cuál fue la alta tecnología? Que había un momento en que la tierra mezclado con agua se ponía en una plataforma de madera que giraba y entonces se va dando la forma al depósito en lo que se llama el torno de cerámica. Pero eso ya es un descubrimiento muy avanzado. Normalmente las primeras obras eran tomar la tierra y como cuando uno hace algo con la harina, darle forma para el molde y hacer un paisito, bueno, pues igual hacían este tipo de depósitos, estas ollas, con la mano, totalmente con los dedos humanos. ¿Y qué pasaba? Las primeras ollas se secaban al sol.
al sol. Ese era el gran horno, el horno solar. Después se dieron cuenta que para que las ollas tuvieran potencia, consistencia, durabilidad, entonces dijeron, vamos a aumentarles el calor. Rápidamente les vamos a extraer el agua y va a haber una cohesión muy potente. Y entonces, ¿qué pasa? Se convirtieron en objetos de gran durabilidad, que son estos, y que tienen su propio canto. Y el canto es propio del material y de la consistencia que tienen. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando estas vasijas ya están en este estado, el uso que les vamos a dar es totalmente libre. Cada quien las va a llenar con lo que quiera. Y normalmente todas las vasijas que se han hecho en este mundo, todas las ollas, se han hecho con una finalidad. Unos querían para contener el agua y calmar su sed, otros para guisar sus alimentos, otros para guardar sus provisiones, otros para trasladar esas provisiones a largas distancias, siempre con un propósito, con un objetivo, y eso lo decide y lo define la persona que hace la olla o a quien se lo entrega. Creo que estos son los elementos y los rasgos más evidentes y más sencillos y más maravillosos de este objeto. Pero este es un primer nivel de lectura, es un primer nivel de lectura de qué está hecho y para qué sirve. Si nosotros todavía afinamos un poco más la mirada, alguien me podría decir, si esto lo desintegráramos, ¿de cuántos miles o millones de granitos está hecho? ¿Los podríamos contar? Y además, esos granitos, por más pequeños que fueran, todavía se podrían subdividir. Y entonces tendríamos ya un brinco a algo que no vemos, pero es profundamente real, que es la dimensión molecular y atómica de todo lo que existe en este planeta. Y sin embargo, por una cohesión, por una serie de leyes internas maravillosas, logra esa cohesión y se convierte en lo que nosotros llamamos objeto. Vean ustedes los niveles de lectura que tiene esto. Pero no nos quedemos ahí en decir ya tenemos a la olla y que todos la podemos tomar en nuestras manos y le podemos dar el uso. Hay otro nivel de lectura y es, si esto es una obra humana, esta obra humana que es la olla, ¿qué me está diciendo de mí? ¿Sí? Si la olla le damos labios y le damos palabra, ¿qué nos diría la olla? Volteemos el juego. ¿Saben qué diría la olla? Tú eres olla, yo soy tú, tú eres yo. Y esto es el siguiente paso de mi conversación en esta mañana con ustedes. Todos los seres humanos, de alguna manera, somos esto. Somos esto, somos ollas. Somos ollas. Y estamos formados de miles y miles de pequeños elementos cohesionados. Desde el nivel atómico, el nivel celular, que se forma y se convierte en lo que somos, tejidos, fluidos, huesos, moléculas, órganos, sistemas, hasta lo más depurado y lo más abstracto, que es poder hablar de todo eso con nuestra palabra, y que además un código que forma una lengua, y una lengua que ustedes y yo conocemos, y me están entendiendo y hacen con su cabecita y asienten. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo. Vean ustedes el nivel en el que nos estamos moviendo, el nivel de la palabra. Esto somos nosotros, metafóricamente hablando. Somos una olla y hemos nacido vacíos como la olla. Así llegamos al mundo, vacíos. Si ustedes se acuerdan, una experiencia muy bonita que yo le he vivido N número de veces, que llegaba un día después de que pasaban las vacaciones,
Mi papá, mi mamá nos llamaban y nos decía, vamos a forrar los cuadernos, porque mañana es tu primer día de clases. Y a forrar los cuadernos se ha dicho, un altero para cada uno, de doble línea, cuadriculados, en blanco. Bueno, ¿y qué pasaba? Guillermito se llevaba sus cuadernos, y Alvarito y Ramirito, y cada uno de los 6 hijos, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba 6 meses después, un año después? Algunos cuadernos regresaban a pedir recambio. Mamá, se me acabó el cuaderno, aquí tienes otro, mijo. Otros ni siquiera daban cuenta del cuaderno. El cuaderno le arrancaban unas hojas, a hacer unos monitos, unos garabatos, a guardar un mensajito para la novia y ya. Otros se quedaban a la mitad, otros se quedaban a medias. Otros muy pulcros, ¿no? Subrayados de rojo, azul, con márgenes, numeritos. Nosotros, es otra metáfora, cuando llegamos a este mundo, somos como cuadernos en blanco. ¿Qué uso le vamos a dar? El que querramos, para matemáticas, para ciencia, para historia, para poesía, lo que quieran. ¿Llenaremos el cuaderno? ¿Quién sabe? ¿Le arrancaremos hojas? ¿Quién sabe? Es lo mismo, somos ollas. Llegamos vacíos a este mundo. ¿Con qué lo vamos a llenar? Y aquí viene un tema y una frase de la cual se han ocupado los filósofos y se ocupó nuestro querido Víctor Frankl. En algún momento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, entró una corriente muy desalentada, muy desalentadora en Europa, ¿sí? Por el lado de la preocupación que tenían los filósofos europeos, que vieron la carnicería de la guerra, que vieron cómo la guerra se terminó a trancazos y a sombrerazos, y ya para que estate quieto, pues 2 bombas atómicas encima, algo espantoso. Y esos filósofos comenzaron a hablar de esa sensación de pesadumbre, de desaliento que tenía la humanidad. Y comenzaron a usar un término que ustedes lo habrán escuchado, no una, muchas veces, y más si han leído cosas sobre Frankl o de Frankl. Y es que los filósofos y el mismo Frankl hablan de lo que se llama el vacío existencial. El vacío existencial. Porque hay de vacíos a vacíos. ¿Sí? Cuando el que se siente vacío es el ser humano, se llama el vacío existencial. Y claro, el vacío existencial es una vivencia que tiene el ser humano. Una vivencia. ¿Y qué trata de decir el ser humano cuando expresa esta palabra de me siento vacío o siento que mi existencia está vacía? De lo que está tratando de hablar el ser humano es que yo aspiro a algo que no he alcanzado, de que me siento incompleto, o algo que yo pensé que me iba a llenar, en el fondo me ha decepcionado, o yo me he decepcionado de eso, porque pensando que eso me podía llenar, alimentar, nutrir, se convirtió en un tóxico, se convirtió en un veneno, incluso algo que me destruye. Y si de eso me llené, eso di, y de eso que di, a su vez, pude perjudicar y dañar a otros. Porque uno da de lo que tiene, pero si lo que tiene es perjudicial, pues claro que vas a dañar a otros. ¿Sí? Entonces, este término del vacío existencial es un término que tiene un origen filosófico y también habla de una experiencia psíquica, la de sentirse que nuestra vida no tiene un significado, de que nuestra vida no tiene un norte, de que nuestra vida no tiene una dirección, o de que hemos llenado o intentado llenar nuestra vida de una forma decepcionante, de una forma equivocada, de una forma que nos produce sentimientos de frustración, o de aburrimiento, o de tedio. ¿Por qué? Porque no atinamos, no acertamos a llenar esta olla adecuadamente. ¿Y qué decíamos antes, al inicio de nuestra conversación? Que el estar vivos, nosotros, los que pertenecemos a este grupo
de los seres de pie erguidos, que no tenemos ese programa perfecto que nos guía, que a tientas tenemos que estar en el acierto y error, en el acierto y error, pues aquí se comprueba, queridos amigos. ¿Dónde se comprueba que existe el acierto y el error? Precisamente en nuestra habilidad o en nuestra torpeza de llenar adecuada o inadecuadamente esta olla vacía que somos. Y eso es todo el chiste de la vida. Como ven, el vacío existencial, del cual se habla tanto todavía, en sí, el vacío es una característica humana. Es una característica humana que viene con nuestra propia naturaleza. Somos seres vacíos que pacientemente nos vamos llenando. Como les mencionaba de mis propias experiencias infantiles, ¿de qué me llené? Me llené de mis propios descubrimientos, pero de lo que me aportaba mi abuelo y tanta gente que me ha enriquecido con sus vidas. De eso nos vamos llenando. Pero si queremos sintetizar un poquito, nos llenamos de 3 grandes mundos echamos aquí. ¿Sí? Primero, nos llenamos de lo que hacemos. Es decir, nos llenamos con nuestras propias creaciones. ¿Con qué lleno mi vida? Que si soy costurera, con mi costura. Que si soy arquitecto, con mi arquitectura. Que si soy madre de familia, con mi vida familiar. Que si soy antropólogo, con mis investigaciones y mis trabajos de campo, pues ahí los lleno. ¿Con qué lleno mi vida? Con lo que yo creo. Y el que hace tortas, con las tortas que hace. Cada quien llena su vida con eso. Segundo, ¿con qué más llenamos nuestra vida? Con experiencias, vivencias. Por ejemplo, te vas a un viaje, te vas a conocer a Totonilco, Pénjamo, Guadalajara, o te vas al otro lado del mundo y conoces China. Son vivencias que te enriquecen y con eso llenas tu vida. Que conoces personas nuevas y maravillosas. Yo estoy viendo aquí personas que puedo reconocer, que ya siento una corriente de afecto con ellas, y estas personas me han dado su amistad, su cariño, su interés, su preocupación, gratuitamente. Las vivencias, las experiencias enriquecen y llenan nuestra olla. El amor de nuestros padres, o las vivencias de tumbarte en el pasto y ver pasar los gansos, como les decía, o estar a la orilla del mar y asombrarse de eso, o ver el primer copo de nieve en las nevadas allá en Chihuahua, o ver cómo se van los millones de hojas de todos los colores en el otoño, vivencias gratuitas. O cuando alguien viene y me dice, Willy, ¿sabes? ¿Has leído tal libro? No, no lo conozco, te lo recomiendo, te lo comparto, si quieres te lo presto, es maravilloso. Son vivencias gratuitas, no tenía por qué darme ese regalo. Esto que ustedes hacen de estar aquí para mí es gratuito, no tenían por qué estar, no tenían la obligación de estar, pero lo decidieron, lo eligieron, fue un acto libre de ustedes y eso a mí me da la oportunidad de compartir algo con ustedes. Todo eso es gratuito. El amar y ser amado es totalmente gratuito, nadie tiene obligación de que lo amen, ni nadie está obligado a amar a nadie, es un intercambio gratuito. Y así podríamos nombrar N experiencias, más aún, creo que las experiencias más hermosas de la vida son las experiencias de recibir todo lo que es gratuito. Desde que abrimos los ojos de la mañana hasta que los cerramos en la tarde o los cerremos definitivamente, el pasar por este mundo es una experiencia de gratuidad y solamente lo ve el que tiene ojos para verlo, como decía el Principito. La gratuidad se descubre con una mirada atenta, una mirada profunda. Desde la señora o el señor, yo no lo sé, pero ayer, después de estar aquí, regresé a mi habitación, que amablemente acá me hospedan, y encontré que por ahí había pasado alguien. Estaba todo pulcrísimo, limpísimo el baño y todo. Gratuito. O me van a pasar después la factura. Gratuito, gratuito, ¿sí? Bien, segundo
elemento pues con el que llenamos nuestra olla vacía, experiencias de gratuidad, nuestras propias creaciones. El que toca su piano, para él probablemente su trabajo y su arte, para el que lo escucha, es una experiencia de gratuidad. Aunque haya pagado la entrada, no importa. La entrada nunca va a compensar la dicha de escuchar algo, la dicha de ver algo. Es más lo que se nos da que lo que damos a cambio a veces. ¿Sí? Piensen ustedes en eso. Bien, pero también de qué llenamos nuestra vida. Hay otro reino con el que llenamos nuestra vida, nuestra olla vacía. Es el conjunto, ¿sí?, de actitudes que nosotros tomamos a lo largo de la vida. Con eso llenamos nuestra vida. ¿Sí? Actitudes. ¿Y qué son las actitudes? Las actitudes son la postura con la que nosotros tomamos cada situación que la vida nos presenta, sin pedirnos permiso. La vida es muy chistosita, no nos pide permiso. Nos toca la puerta a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4. Para ella no hay horarios. Las preguntas que nos hace la vida no distingue si es sábado o domingo, si es de día o de noche. La vida te va a preguntar algo cuando a ella se le antoje, en forma de oportunidad, o en forma de reto, o en forma de desafío. ¿Acaso uno decide cuándo se va a enfermar? Ah, no, yo me quiero enfermar, que sea un martes después de haberme bañado, a las 12 del día después de haber comido, ahí sí que me dé lo que sea. No, compadre, o sea, la vida es una sorpresa continua. O si te chocan, ¡ay, me chocaron! Pero nadie está esperando el choque viene y sobreviene, es un imponderable, te toma por sorpresa. Oye, vecina, se metieron a mi casa, se llevaron mi olla a presto. Pues sí, así son los ladrones, nunca avisan. Y la vida es un poco raterilla, la vida no te avisa, pero tienes que estar siempre listo para dar la respuesta, con tu actitud y a ver cómo vas a tomar esos imponderables y esas sorpresas que la vida nos da. ¿Sí? Y esa actitud con la que tomemos la vida es lo que va a definir cuál es nuestro perfil, pero ese perfil solamente lo vamos a ver cuando echamos la mirada hacia el pasado, porque yo no puedo ver cuál va a ser mi perfil en el futuro, quién sabe cómo responderé yo a lo que todavía me falte vivir, pero de lo que he vivido ya lo puedo rever, ya lo puedo revisar, es decir, volver a ver lo que vi, y ahí me voy a dar cuenta con qué actitud he enfrentado yo, por ejemplo, amores, desamores, enfermedades, mudanzas, ganancias, pérdidas, éxitos, fracasos, descubrimientos, etcétera, etcétera. La actitud. Y menciona Víctor Frankl que hay 3 pequeños reinos muy importantes ante los cuales nosotros desarrollamos actitudes muy claras. 1, ¿quién no se ha enfermado? ¿Quién no se ha enfermado alguna vez en su vida? Levante la mano, que es excepción, para que le pongamos un monumento. Todos. Es la experiencia más común del ser humano. Me saqué un chichón, me quebré una pata, me quemé, me corté, me pinché, me raspé, me caí. Y ante todo eso, siempre está el llanto, el moco, el gemido, el quejido, la mentada de madre. ¿Sí o no? Bueno. ¿Y qué hace que trascendamos eso? Nuestra actitud. Y me acuerdo mucho cuando nos caíamos, mi papá, lo primero que hacía mi papá, tomaba su dedito, lo llevaba a su boca y decía con salivita, hijito, sana que sana, patita de rana. Adelante, sigamos caminando. Y ya. Y eso de alguna manera, ¿qué te infunde? Te transmite sin sermonearte, sin nada, una actitud ante lo que te pase. Si no te mata, salivita, sigue caminando. Si no te mata, salivita, sigue caminando. Claro, hay temas y cosas mucho más graves, me tienen que hacer un trasplante, el riñón ya no funciona. Pero incluso en esas circunstancias, la actitud es lo que va a hacer la diferencia.
La actitud es lo que va a hacer la diferencia. Y esta tarde, que será otro tema que compartiré con ustedes a eso de las 7, va a ser el tema sobre la actitud ante la vida. Pero a eso le vamos a dedicar una lámpara de 100 watts. Ahorita vamos a seguir con nuestra olla. Bueno, los sufrimientos, de eso y ante eso necesitamos tomar postura. Y de eso está llena nuestra olla. Si yo les pidiera a ustedes, a ver, muéstrenme su ollita, varios episodios, varios momentos de su vida tendrían el nombre de enfermedades y achaques, ¿o no? Desde niño, desde que se nos cayó el primer diente, ¿no? Bueno, y todo lo demás que se nos irá cayendo a lo largo del camino, porque como estamos sujetos a la ley de la gravedad, todo se cae, ¿verdad? El pelo, ¿no? Luego el diente y todo lo demás, por más que le pongamos, ¿sí? Bueno, pobres los que hicieron el Botox, bueno, a los 10 meses se cae también. Entonces, ¿qué pasa? Los sufrimientos para tomar actitud, saber afrontarlos, de eso se llena. Luego, los errores que cometemos en la vida. También, si yo reviso mi olla, Guillermito tiene una buena cantidad de errores reconocidos por él, e incluso algunos de los que ni me he dado cuenta. Pero normalmente sí me doy cuenta de mis errores. Y me han dolido más los que han lastimado a otros, por ejemplo. ¿Quién no ha cometido errores? Eso, en los lenguajes psicológicos más antiguitos o en lenguaje más tirando a cuestiones morales, se habla de la culpa. La culpa. ¿Quién no ha tenido culpas? Yo prefiero hablar más bien de errores, equivocaciones serias, ante las cuales y de las cuales, ahí sí, yo soy responsable y nada más que yo. Y no le puedo pasar la factura a nadie más que a mí mismo. Y de eso también ocupa un lugar importante en mi olla, ¿sí? Mis errores, mis equivocaciones, que quizá me han causado en primer lugar daño a mí mismo y en segundo lugar daño a otros, de diverso tipo, de diverso calibre. ¿Sí? Y cada quien sabe perfectamente, ese terreno lo tiene bien conocido, cuáles son mis errores, mis equivocaciones. Bien. Finalmente, como toda historia comienza y toda historia tiene su tránsito y pasa a otro capítulo, nuestra vida también está hecha de escenas, de momentos, y habrá el día en que nos tendremos que ir de esta mirada visible, ¿verdad? Será nuestro tránsito a la habitación de junto, que no la vemos, pero está ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Sí creo que es importante que nuestra vida no la entenderíamos como una vida que solamente comenzó y que no tiene final. Nuestra vida es así, está diseñada estructuralmente en el tiempo, dentro del tiempo, y como todo, va a tener que transitar. Y lo que es más, esta obra, esta hechura humana que está aquí, si yo me la llevo ahora a Chihuahua y voy con ella cargando en mi mochila y la pongo en medio del arenal en Paquimé, en una lomita, ¿sí? Y la dejo ahí y volvemos dentro de 100 años, no la voy a encontrar. Y no porque un turista se la llevó o un grafitero la quebró, no, 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 no. Simplemente por acción del tiempo. El tiempo, la erosión, el calor y el frío, los grandes aires, la irán descomponiendo y volverá a ser polvo salido del polvo. Pero en cada granito quedará la memoria y la huella de las manos que lo hicieron. Y cada granito podrá contar la historia de cuando fue olla y para qué sirvió. Ellas podrán contar su propia historia.
Claro, y hay ollas muy humildes, y hay ollas muy perfumadas y decoradas, les ponen pintura, grecas, pajaritos, pelícanos, serpientes, en bajo relieve, en alto relieve, cromadas, con brillos, pero no dejan de ser ollas. Y todas, aun las que están en los museos, la de no me la toques, mijito, la vas a quebrar, todas volverán a ser polvo. Y nosotros somos eso, las ollas, con nuestro vacío existencial, que no es ni bueno ni malo, es neutro. No es una enfermedad, estoy enfermo de vacío existencial. No, papito, nadie se enferma de vacío existencial por sí mismo. Si tú ese vacío lo llenas con pura chatarra de la vida, probablemente sí se convierte en una enfermedad, y hablaremos de una neurosis, y hablaremos de una psicosis, y hablaremos de muchas cosas. Pero en sí el vacío, queridos amigos, es una gran oportunidad. Y yo lo saludo al vacío y le digo bienvenido vacío, porque me está regalando la oportunidad de llenar mi vida. Yo que soy olla, me celebro de que puedo llenar mi vida y enseñar a que otros la llenen y que decidan con qué la quieren llenar. Pero además, como ven, y redondeando un poquito, el vacío tiene lo que se llama una utilidad. La utilidad de este vacío es ser recipiente. Díganme ustedes en esta sala, queridos amigos, ¿qué otros vacíos hay? Yo percibo varios. A ver, otros vacíos en esta sala. Bueno, como en los exámenes, sopla, sopla, dime. Este vacío que permite que pase la luz. Esos vacíos rectangulares que permiten que pase la luz, y estoy viendo unos pinitos por allá, unas bugambilias más allá, un cielo entre azul y gris, y la claridad del sol. Tiene una utilidad, y esas ventanas es un vacío. Imaginémonos ahora al revés, esta habitación, todo esto cerrado, totalmente cerrado, y que estuviéramos acá día tras día, diríamos, necesito el vacío. El vacío es útil. Y hay mucha gente en nuestra cultura que se asusta ante la palabra el vacío. ¡Ay, el vacío! No, bienvenido el vacío. Gracias al vacío. Somos vacíos y nuestra tarea es llenarnos, hasta rebosar. Y solamente rebosando podemos dar lo mejor. Y además, todo lo que se vacía es para ser llenado nuevamente. Y esto es como una pequeña nave, se llena y se vacía y va avanzando por la vida, de mano en mano. ¿Sabe Dios cuando yo me vaya, en manos de quién quedará esto y qué uso le darán? Bueno, eso ya será otra historia. Pero las ollas son como puentes. ¿Qué es un puente? Algo que lleva de la orilla A a la orilla B y permite que algo transite, ¿verdad? Bueno, pues una olla también es un pequeño puente. Permite llevar algo de aquí para allá, de allá para acá. ¿Sí? Veámoslo también así. Son diversas miradas creativas. Los puentes no solamente son de acero, de madera y de piedra. Esto es un puente entre tú y yo. Si yo quiero darte granos de maíz, los voy a poner acá y te los voy a entregar acá. Y van a caber muchos más que los que podrían estar en mis propias manos. Bien, entonces, dicho esto, creo que tenemos aquí los rasgos más importantes de lo que es el vacío, de lo que es la creatividad, y cómo la creatividad parte ¿de qué? Parte de nuestras necesidades. Y todo lo que hacemos es para que esas necesidades que tenemos encuentren un buen instrumento, ¿sí? Que potencialice a nuestro ser y nos ayude a lograr lo que nosotros queremos, que es una vida plena. Entonces, ahora sí quisiera que me ayuden un poquito con las transparencias para que veamos nosotros cómo todo lo dicho, quizá no con esfuerzo, sí con mucho cariño, esfuerzo no, porque ya está en mí y nada más le he dado permiso y ha salido. Pero todo esto que lo he dicho, lo podemos resumir ahora en unas cuantas imágenes, que después de lo que hemos conversado,
Las imágenes van a hablar por sí solas, ya no las tengo que explicar. Y esto es la magia de comunicarse, como una imagen, cuando hay algo atrás, inmediatamente se entiende. Pero personas que no estuvieran acá dirían, bueno, ¿y esto qué es? Pero ya hubo ese vínculo entre ustedes y yo, ya se hizo esa conexión maravillosa. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pues aquí esto, el vacío. ¿Ya le suena familiar? El vacío. Pero no hablemos de el vacío, mi vacío, yo vacío. ¿Sí? Y de ahora en adelante ya no hablemos del vacío, sino que veamos amablemente mi propio vacío. Y cada vez en la mañana, al despertar, digamos, Guillermito, todavía tienes espacio en tu olla. ¿De qué la quieres llenar? ¿Con qué la quieres llenar? ¿Para qué la quieres llenar? El vacío. Muy bien, seguimos. La existencia vacía. Esto ya es más cercano a nosotros. Una cosa es hablar de el vacío y pasamos a hablar de mi vacío. Y aquí tenemos la existencia vacía. Toda existencia es vacía de origen. Toda existencia es vacía de origen. Y el sentido de la vida, del cual tanto hablamos, tema predilecto de nuestro querido maestro Frankl, el sentido de la vida, si lo quieren tener ustedes bien sencillito y bien entendido, es: aprende a llenar tu olla. No es tan complicado, no requiere una maestría para entenderlo. Aprende a llenar tu olla, inteligentemente, sabiamente, amorosamente, responsablemente. Ahí está el chiste. Eso no te lo hace todo el mundo, pero es sencillo. La existencia vacía. Seguimos. Cuando esa arena, esa tierra, mezclada con agua, trabajada con manos humanas, con algo que ya está en la mente del alfarero, toma una forma. Y el alfarero le va a imprimir sus características personales, sus preferencias personales. El que hizo esta le imprimió esta forma. Cada alfarero le imprime la forma que quiere. Oh, qué delicia. Cada quien le imprime la forma que quiere. Y cada forma es el reflejo de lo que uno es. Por eso dicen, ay, mira tú, qué lindo tu hijito, tanto que se parece a ti. Claro, es tu hechura. Lleva tu marca genética, tu marca herencial. Todo lo que sale de nuestras manos lleva nuestra huella impresa. Por eso hay gente que me dice, ¿usted es el que escribe las cartas? Sí. Ah, pues entonces sí me checa ahora, que usted es el que escribe las cartas. Claro, son mis hijas. Son mis hijas, son mis hechuras. ¿Sí? Tienen que tener mis rasgos. Salieron de mi imaginación, salieron de mi afecto, de lo que he vivido. Son mis hijas. Tienen que parecerse a mí. Y yo estoy en ellas. Por eso cuando uno lee un libro, no es leer un libro, es tener al pelado que lo escribió enfrente de mí, platicar con él. Hablar con él, reírse con él, mentarle la abuela, pedirle más, decirle ya no escribas, pero hablar con él. Yo no leo libros, yo platico con los autores que me gustan. A ver, cuéntame, ¿cómo estabas cuando escribiste esto? ¿Qué te estaba pasando? Y entonces los libros se vuelven verdaderos amigos de uno, compañeros de la vida, y no simplemente hojas acumuladas con un lomo que los tapa, metidos en un anaquel. Poco de lo bueno, pero muy cercano a uno. Esa es la mejor biblioteca, y no el que presume que tiene 3.500 volúmenes. Está bueno. O aquel, peor, que para llenar una biblioteca los compran por metro. A ver, rojos arriba, verdes en medio, azules abajo. Ya soy cool. Bueno, la existencia plena. La existencia plena. ¿Sí?
La existencia plena cuando ya es obra de tus manos, pero no queda ahí. Cuando tú la llenas y con lo que lo llenes, será la existencia plena. Pero además es un proceso. Es un proceso. Y además es un proceso en el tiempo, porque mi experiencia de llenar mi vacío solamente será culminada y coronada, curiosamente, cuando dé yo el último suspiro. ¿Cuándo será? Para unos temprano, para otros tarde. Simplemente será su momento. Esa será la existencia plena. Pero la existencia plena también es cierto que se va viviendo en cómodas cuotas mensuales, y en cómodas cuotas semanales, y en cómodas cuotas diarias. Cada día puedo experimentar la plenitud de haber llenado mi ollita, y la suma de esas pequeñas plenitudes hará la vida plena, total, que yo pueda percibir al final. Pero tampoco no se trata de esperar al final para poder percibir la plenitud de nuestra vida. No, se disfruta al final de cada día. Por eso es que esas prácticas antigüitas que quizá ya nadie hace, de que al final, antes de que caigas como costal de papas en posición horizontal, dejando nada más ya el fluir de tu biología, abras tu mente, abras tu espíritu, abras todo lo que quieras abrir, y nada más que pases la película de ese día y que te hagas esta pregunta tan sencilla: ¿con qué he llenado mi olla hoy? Nada más. Seguimos. Bueno, ¿y qué sucede? Si no aparece, igual se las platico. ¿Ya apareció? Bueno, ahí estamos todos los que estamos. Vean qué hermoso. Puro Paquimé, lugar de ollas. Ahí estás tú, estás tú, estás tú, estás tú, estás tú, estoy yo. Estamos todos, y los que no están acá también están representados ahí. Eso somos. Tierra, polvo, maravillosamente trabajado con las huellas humanas, todos para el mismo fin, todos con el mismo propósito, aunque seamos diferentes. ¿Diferentes en qué? Que mi querida amiguita con chalequito azul, y el otro con una sudadera gris, y el otro con un saquito. Pero todos somos para lo mismo, formados para lo mismo, con el mismo propósito. Esto es importante, esto es importante. Y no es la cascarita lo que nos va a dar el valor, es la función y la misión que tenemos en la vida. Esto es lo importante. Tener la mirada penetrante, tener la mirada penetrante. Es que en mi casa tenemos puros jarrones chinos, doctor. Ah, qué bueno. Está bien. Yo tengo nomás mi jarrito de Michoacán, en el que me tomo todos los días mi café de olla. Está bueno. Está bueno. Lo importante es la función, la misión que tiene. Bien. ¿Y qué más tenemos aquí? Al ver esto ya sabemos de qué hablamos, ¿verdad? ¿De qué nos llenamos? Ya está platicado, pero nada más viéndolo ustedes ya entendieron. Ya Guillermito no tiene que abrir la boca ni seguir hablando. Sería ya aburrirlos. De eso nos vamos a llenar. Nuestras propias creaciones, las vivencias maravillosas y las actitudes que tomemos. De eso nos vamos a llenar. Pero a esto yo le quiero añadir un pequeño asunto. Pareciera ser que todo lo que hemos conversado en esta mañana tiene que ver únicamente con nuestro destino individual. Yo, ollita de Paquimé, yo, jarrito de Michoacán. No, no nos olvidemos, queridos amigos,
que en otra dimensión se habla de pueblos, se habla de naciones, se habla de la humanidad entera. Y esto es importante también transmitirlo y decir que cada pueblo, cada patria como la patria mexicana y la humanidad entera, somos ollas en diversas dimensiones. ¿De qué está llena la humanidad hoy? ¿De qué se está llenando la humanidad? ¿Eh? ¿De qué se llenan las naciones? ¿De qué se paran el cuello a veces y se enorgullecen? ¿Será siempre de lo bueno y lo valioso? Me pregunto yo. Hay que revisar. ¿De qué nos estamos llenando? Porque lo que es México no es por obra del azar ni porque así lo decidieron los gringos. No, es por lo que hacemos nosotros todos los días. ¿Por qué tenemos descabezados? ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde salió todo eso? ¿Así del cielito? ¿De la tierrita? No. O sea, vean, no me quiero extender. No he visto el reloj porque no uso. Pero mi feeling interno me dice que ya es suficiente. Pero cuando yo hablo de estas cosas, siempre me gusta tocar el tema y dejar cosas para que también nosotros, en nuestro ámbito y en horas después, hagamos la digestión y digamos, bueno, esto lo dijo Guillermito, pero ¿qué más nos dejó dicho? Pensemos en la dimensión social que tiene el vacío y cómo como patria estamos llenando. Y por eso se ve que es México en el concierto del mundo, que es distinto a Francia y que es distinto al mundo árabe. ¿Y de qué estamos llenando nuestra patria? A ver, y en eso también tenemos nosotros un nivel de responsabilidad social. Si cada uno de nosotros, voy a poner un ejemplo muy de cocina, por favor, pero si todos somos marranitos y tiramos la basura en la esquina, pues hagamos un basurero en nuestra patria. ¿Sí? Y si todos decimos no paguemos nuestros impuestos, pues no tendremos ni hospitales, ni calles, ni carreteras, ni esto. O sea, hay una responsabilidad social. Eso es llenar también la patria. ¿Sí? Si no compartimos lo que sabemos, lo que tenemos, si no damos nuestro tiempo a los que, ese tiempo que a veces nos sobra y no lo compartimos, les impedimos a otros recibir esa riqueza que la vida nos dio. ¿Por qué vengo yo aquí? Y con esto quiero terminar. Realmente porque es una responsabilidad. Yo he tenido muchos regalos en la vida, lo cual no quiere decir que la vida me ha sido fácil, pero he tenido regalos de absoluta gratuidad, de haber conocido tan joven, haber trabajado, haber estado cerca de este hombre como fue Franklin. Y todo eso que yo recibí, todo eso que sentí, que descubrí, yo no me lo podía guardar. Sería un egoísmo, una avaricia. Y lo que he hecho toda mi vida, modestamente, es ponerlo en palabras sencillas para compartirlo. Y no estoy haciendo nada especial, ni me lo tienen que agradecer. Es mi obligación, es mi responsabilidad. No todos estuvieron en este mundo hace 30 años, ni todos pudieron ir a Austria, ni todos pudieron convivir con él y trabajar y entenderlo y traducirlo, no todos. Pero los que sí tuvimos, o tuve yo esa oportunidad, es mi responsabilidad. Y es una forma de llenar la olla. La mía, la de ustedes y de los que vengan después. Modestamente, Frank tampoco es la solución, como dice esa propaganda, ¿no? No es Steren, ¿no? Que a todo le hace, no. No. Pero algo nos ayuda y creo que bastante. Bueno, entonces pues, mis queridos amigos, no queda más que, ahí tienen los datos, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, pueden escribirme, tengo tiempo, lo hago con gusto y respondo, y los que quieran entrar a mi blog y leer y enterarse de otras cosas que hace Guillermito, pues ahí también las pueden leer, y pues nos seguiremos viendo en el camino y les agradezco mucho por su compañía, por haber venido, haber elegido venir cuando podrían estar en su casa, pues no sé, haciendo otras cosas muy bonitas. Muchas gracias. Nos vemos en la tarde.